Saludos a todos chicos, vamos a aprender a conjugar los verbos en francés cuya terminación es ER. Para poder conjugar este tipo de verbos hay una simple regla. En primera persona la terminación es la letra E, nada más. En segunda persona la terminación es ES. En tercera persona, la terminación es E nuevamente. Para hablar de nosotros, la terminación es ONS. Para hablar de ustedes, la terminación es EZ. Y para hablar de ellos, ellas, la terminación es ENT. Vamos a poner un ejemplo de un verbo. Vamos a conjugar un verbo para que podamos tener claro cómo hacerlo. Tenemos el verbo parler, que es el verbo hablar. Aquí tenemos el verbo parler, que es el verbo hablar. Lo vamos a conjugar en presente, como nos dice la regla. En primera persona, en segunda, en tercera persona, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Primero, para poder realizar la conjugación, suprimimos la terminación ER y vamos a trabajar con lo que nos quedó, ¿sí? En este caso nos queda parle, ¿sí? Nos queda parle y vamos a conjugarlo con eso, ¿sí? La regla dice que en primera persona la terminación debe ser nada más en una letra E, ¿sí? Entonces nos queda je parle, ¿sí? Je parle. La terminación es una letra E. La regla dice que toda palabra que termine en E no la pronunciamos, ¿verdad? Incluso en los verbos cuando se conjuga. Je parle. Segunda persona, tu parles. ¿Sí? La terminación es la letra ES. Tu parles. Tu parles. ¿Sí? La pronunciación de primera, segunda y tercera persona es casi parecida. Pero cuando vamos a hablar de nosotros, vosotros, ellos y ellas, la pronunciación es diferente. ¿Listo? En tercera persona decimos il, elle, parle. ¿Sí? En tercera persona la regla nos dice que el verbo conjugado termina en una E, ¿verdad? Si nos fijamos muy bien, solamente estamos utilizando lo que quedó en blanco, ¿sí? Y hacemos lo que la regla nos dice. Je parle, tu parles, il parle. Para hablar de nosotros, digo, nous parlons. Nous parlons. La regla, para hablar de nosotros, nos dice que la terminación es ONS. Cuya pronunciación es nous parlons. Nous parlons. ¿Sí? Nosotros hablamos. Para hablar de ustedes, la regla nos dice que termina en EZ. Vous parlez. Vous parlez. Vous parlez. Para hablar de ellos y ellas, ¿sí? Decimos ils, elles, parlent, ¿sí? La terminación, la regla nos indica que la terminación para la conjugación de ellos y ellas es ENT, ¿sí? La terminación es ENT. Entonces hemos hecho lo que nos dice la regla, ¿sí? Lo que les explicaba al principio, hemos hecho lo que nos dice la regla. En primera persona la terminación E, en segunda persona la terminación ES, en tercera persona la terminación E,
para hablar de nosotros, ONS, para hablar de ustedes, EZ, y para hablar de ellos, ellas, ENT. Correcto. Esa es la regla para poder conjugar este tipo de verbos. Vamos a hacer una conjugación más sobre el verbo fermer, que es el verbo cerrar, terminar o acabar. Lo vamos a conjugar como si se tratara del verbo cerrar, ¿sí? A ver, hagámoslo como les había enseñado. Suprimimos la terminación ER, ¿sí? Tachamos y vamos a trabajar solo con ferme, ¿sí? En primera persona la regla nos dice, pero vamos a copiar esta regla de aquí para que pueda observar. Y lo vamos a poner a un lado para que observe. Primera persona nos dice que aumentamos solo una i, trabajamos lo que está solo en blanco. Je ferme, ¿sí? Je ferme, yo cierro. Tu fermes, con S la terminación. Il, elle, ferme, con E la terminación. Nous fermons, con ONS la terminación. Vous fermez. Y ellos y ellas, ils, elles, ferment. ¿Sí? Muy fácil, la conjugación de los verbos terminados en ER. Es la única regla que debemos seguir para poder realizar la conjugación de los verbos terminados en ER. Eso es todo, chicos. Por favor, espero que realicemos muy bien la conjugación de estos verbos que todavía nos faltan, ¿sí? Tenemos el verbo parler, el verbo fermer, el verbo utiliser, el verbo apporter, el verbo compter, el verbo trouver, el verbo manger, el verbo regarder, el verbo écouter, jouer, jugar, ¿sí? Jouer, jugar, écouter, escuchar, écouter, escuchar, écouter, escuchar, regarder, observar, regarder, observar, manger, comer, trouver, encontrar, hallar, compter, decir o contar, apporter, poner, llevar o traer, ¿sí? Y utilizar, utilizar. Los demás, fermer, terminar, acabar, cerrar, y parler, hablar. Listo, chicos, eso ha sido todo. Toda la clase sobre los verbos terminados en ER.